Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución para apoyar al prójimo más carenciado. Gente de cristianísima formación. Se entrega a brindarle ese apoyo a familias que están hoy atrapadas. Atrapadas primero en la miseria y segundo con una enfermedad catastrófica como es el cáncer que afecta a uno de sus miembros. Con la escasez o no solo la escasez, la ausencia de activos rurales o urbanos, pero básicamente rurales, con lo que estas familias puedan hacerle frente a esos costos de atención a la enfermedad. Entonces este tipo de instituciones que hacen un uso muy racional, un uso bien estricto de los fondos que recibe para brindárselo a esas familias. Medicamentos, tratamientos, imágenes, analítica, los honorarios profesionales de los médicos, etcétera, etcétera. Eso hace muy costoso luchar contra esa enfermedad, por eso es una enfermedad catastrófica el cáncer. Entonces hay que apoyar instituciones como estas. Cuando hay personas tan desinteresadas que forman parte de ellas para unir esfuerzos, concentrar esfuerzos en esas comunidades, todo un trabajo comunitario,
Y eso es una obra verdaderamente social, una obra de Dios. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro refugio regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, gente de Dios, manos experimentadas en la formación, verdaderos polinizadores, y hay que apoyarlos porque esos jóvenes están en alto riesgo. Estas son instituciones para sacarlo de ese riesgo y llevarlo a ser ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy ha fallecido el Bacho, Raúl Pérez Peña. El Bacho, una gran persona, un hombre bueno, un hombre con una fraternal, digo yo, demostración de a sus amigos, sus amistades, sus amigos ideológicos también, porque fue un luchador de izquierda consagrado, un verdadero soldado de esa causa, soldado del deber, de esa causa de lucha, de sembrar ideas, de ese, diríamos, de ese pasado heroico del 14 de junio. Y el Bacho siempre estuvo presente en las luchas y presente defendiendo la memoria de todos los caídos y los participantes en esas luchas tan desiguales, porque esa es la pura verdad. Pero el Bacho fue una persona, buen amigo y firmísimo en sus creencias revolucionarias, su ideología, un hombre de izquierda. Pero Bacho se destacó en la prensa también, fue periodista, columnista del periódico Listín Diario, productor de televisión también, y un hombre muy familiar. Bacho, que en paz descanse el Bacho, un alma buena, porque Bacho fue un hombre de sano sentimiento, de buena amistad, jocosísimo también, un hombre sano, con una sonrisa amplia, propia de esas personas que tienen buena alma. Esa es la pura verdad. Que en paz descanse el Bacho Pérez Peña, Raúl Pérez Peña. Bueno, hoy es día de la Constitución. La Constitución, esa es, como dicen, la fe de bautismo de la patria, ese es el acta de nacimiento. Pero la Constitución es la carta fundamental, ¿cómo más se le llama? La primera, bueno, la carta fundamental de la República, creo que es el más completo, porque por ella ese conjunto de normas, qué sé yo, son las que nos rigen a los pueblos. La mayoría del pueblo la desconoce. Muy difícil que la gente tenga acceso a la Constitución. Se ha luchado para preparar brochuras y qué sé yo, que se puede en las escuelas, que es el mejor sitio para sembrar las normas constitucionales son las escuelas. Primero los niños, los muchachos jovencísimos aprenden fácil. Así como se aprenden el himno nacional, tienen que aprenderse parte de la Constitución, no todo, porque no es un trabajo que eso es muy de mucho, pero lo fundamental en la Constitución, yo creo que los derechos, los deberes, es importante que en las escuelas se pueda llevar como materia. Yo diría que no se puede poner ni siquiera como materia opcional, sino como materia fundamental del pensum, que los muchachos vayan aprendiendo lo que para valorar la Constitución, y tal vez así le podamos exigir a quienes la violan o la malogran o la estupran, como dice el doctor Castillo, que son generalmente los que mandan, los que la dañan. No son los gobernados, son los gobernantes. Entonces,
hay que luchar porque la gente haga conciencia con la Constitución. Todavía seguimos arrastrando las consideraciones iniciales, diríamos, del país cuando nació la República con aquella Constitución del 44, una Constitución que siempre se ha criticado, la del 210, que fue ese adefesio, según algunos, con el que el general Santana quiso que le adornaran esa Constitución porque a él lo habían escogido para ser presidente de la República por 2 periodos, o por lo que él quisiera. Pero la gente a veces critica las cosas y critica esa Constitución como si estuviéramos en tiempo de hoy. Pero, señores, en 1844, este país, el 27 de febrero, cuando se da el trabucazo de Mella, siguen los apretos porque se hizo entonces la Junta Central Gubernativa en agosto, creo que en agosto fue que vino, pienso, creo yo, leyendo a Peñavalle, creo que, si mal no recuerdo, en agosto se vino a plantear la necesidad de estudiar, de hacer una constitución, de preparar la constituyente. Y entonces así es que ese grupo comienzan a trabajar en esa carta fundamental. Y para noviembre 6 se vota ya la Constitución. Sale a camino la Constitución de la República. En esa primera Constitución hay que darle crédito a un hombre que fue tan malvado como fue Buenaventura Báez. También le encantaba cambiar constituciones, principalmente por su lucha con el general Santana. Pero la de general Santana tuvo 10 años, del 44 al 54 duró esa constitución. Y Báez la cambió. Tenían algunos problemas con la iglesia, Santana y esa cosa, y entonces embaucador y oportunista como era Báez, hizo algunos cambios. Pero esa de Santana, señores, hay que pensar lo que era este país cuando el trabucazo de Mella. Es decir, es que nosotros no éramos una musaraña, como se dice, de país. Un país que tal vez tenía 120.000 armas dispersas. Estos eran nómadas. Las fincas, las tierras, lo que aparecía era ganado. Ganado cimarronadas, ganadería en cimarronadas. Ateros, ni siquiera sembradíos se puede decir, para la época. La gente a nivel de conuco comía. Tipo don Carlos Conuco, don Carlos, el gobernador español de la época, de aquella época de la España boba, que mandó a sembrarlos todos los alrededores de la ciudad de Santo Domingo para producir comida, porque es que en este país no había ni siquiera comida para la época. Los soldados eran harapientos, porque vivían del situado, una cosa increíble. Entonces, para usted formar un Estado, usted tiene, en el estado que estaba este país, si usted va a dirigir este país, usted tiene que darme, decía Santana, toda la garantía de que yo ponga en orden esto, porque además, y ustedes creen que esto va a ser fácil, lo que viene. Son 12 años, quién sabe los años que vamos a tener nosotros que pelear contra los haitianos. Yo me imagino, yo en ese diálogo con Santana, con Pedro Santana analizándole a la gente en ese momento el por qué necesitaba ese 210 para poder poner control de lo que había y darle orden a la República, porque esto era un caos. ¿Qué dejaban los haitianos aquí? Nada. Un desastre. Entonces las cosas hay que ver en su contexto histórico allá. ¿Qué era este país allá cuando Santana exigió que pusieran ese 210 para poder controlar lo que había? Y gente colaboracionista, traidores que quedaban todavía a favor de los haitianos, porque siempre pasan esas cosas. Entonces Santana necesita, pero ¿era Santana un hombre que quería el poder para eternizarse? No lo creo.
porque le entregó el poder y se fue a colear sus toros. Él le entregó la república, como se dice, en el poder, el mando se lo entregó a Jiménez, al presidente Manuel Jiménez, y después puso a terminar el periodo a Buenaventura Báez. Entonces yo creo que Santana no era un hombre que, qué sé yo, aferrado al poder, ni siquiera al mando, porque que él cuando se inició la república en la separación, Duarte fue a buscar ese señor al Ceibo y a su hermano. Mire, general Santana, nosotros queremos que usted vaya y se encargue de esto, porque usted es un hombre que está ya experimentado en este asunto. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que hay que ver en su contexto. En ese tiempo no era tan fácil como ponerle freno a ese desenfreno que podía haber con esa situación de establecer, de hacer un Estado en la República Dominicana. Yo pienso que esa cosa, a veces uno tiene que pensar en el tiempo, como hacer esa pequeña excursión hacia atrás y uno ubicarse allá. Pero de esa Constitución sí hay un asunto que el sinvergüenza de Báez, a pesar de ser un hombre tan oportunista, pero se debe a él una de sus, diríamos, de las principales normas que debe tener un Congreso, que es la inmunidad legislativa, se debe al propio Buenaventura Báez. Y esa inmunidad era necesario porque en ese mismo momento que se conocía la Constitución, la primera Constitución, ya había un empréstito que andaba caminando, porque es que este país siempre ha sido presa de todos esos oportunistas. Ya los ingleses, ya habían algunos ingleses que estaban metidos de lleno en ver cómo la República utilizaba el crédito para comenzar a hacerle a este país la vida imposible, como todavía tenemos, señores, porque ahora es que debemos dinero, como se dice. Pero todo eso, opositores a ese préstamo en esa oportunidad, más los que se oponían a algunas de las medidas tal vez extremas que se pedían el mismo 210, pero la inmunidad legislativa se debe a Buenaventura Báez. Por lo menos eso leí en Peñavalle, instituciones políticas. Bien, hoy el Banco Central, con el licenciado Héctor Valdés Alviso, que es el gobernador del Banco Central y el hombre que dirige los destinos monetarios del país, el Banco Central, y además lo experimentado como funcionario que es Valdés, que yo le doy una puntuación, si fueran a valorarlo como funcionario público, yo diría que es el funcionario público de mayor credibilidad que hay hoy en el gobierno nacional. Y además, para mí es el hombre de las 2 décadas, porque que tantos años que tiene al frente de la gobernación. Valdés es un hombre que le da seguridad, le da confianza, credibilidad a los asuntos económicos de la nación. Entonces, hoy el Banco Central, con el gobernador a la cabeza, ha dado a conocer los informes anuales, 2 ediciones de un informe anual sobre la estabilidad financiera, tanto del 2022 como del 2000 hasta septiembre del 2023. Esa estabilidad financiera son hallazgos que le dan esos estudios para garantizar que no hayan riesgos en las instituciones financieras del país, así como la estabilidad misma de las políticas. Entonces, en un discurso de unos minutos,
yo quisiera que mis amabilísimos televidentes nos permitan poner esta locución del gobernador, del señor gobernador, donde él explica con más detalles lo que son estos informes anuales sobre la estabilidad financiera del país. Me parece interesante que compartamos esto, que podamos oír de la voz del gobernador qué hay de seguridad, de confianza en estos informes que han podido encontrar estos informes para darle, diríamos, soporte a la estabilidad o a las políticas para la estabilidad de la economía nacional y que además se puedan prever, como dijimos, los riesgos a que pueden estar sometidas las instituciones financieras. Vamos a escuchar a Héctor Valdés Alviso. Saludos a todos. Es para quien les habla un grato privilegio en mi calidad de gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, colocar a disposición del público dos nuevas ediciones del Informe de Estabilidad Financiera, la edición anual del 2022 y otra a septiembre del 2023, que examina los desarrollos recientes y perspectivas del sistema financiero dominicano. Estas ediciones analizan temas de vanguardia en estabilidad financiera, los cuales incluyen la realización de pruebas de estrés sobre el impacto en la solvencia y el capital de las entidades de intermediación financiera, de posibles escenarios macrofinancieros de riesgo, como aquellos relacionados a fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático, eventos geológicos y biológicos. Los eventos de riesgo de estas pruebas de estrés se desarrollan sobre la base del comportamiento histórico y estructural de la economía dominicana, dada la ocurrencia de eventos similares que hayan sucedido en el pasado, a fin de crear un contexto relevante para la materialización de estos riesgos y sus posibles efectos en el entorno macrofinanciero. En materia de riesgo de liquidez, crédito, tasas de interés y tipo de cambio, los estudios realizados no encuentran evidencia de vulnerabilidades significativas a la estabilidad financiera que puedan conducir a la interrupción generalizada de la prestación de servicios financieros en la República Dominicana. Hacia finales de 2023 y 2024, los resultados de las pruebas de estrés señalan que las entidades financieras cuentan con niveles suficientes de capital para absorber las posibles pérdidas que pudieran generarse ante la ocurrencia de eventos extremos de riesgo. En ese sentido, quiero puntualizar que el patrimonio neto de las entidades de intermediación financiera se ha fortalecido, superando los 387,000 millones, es decir, en torno a 5.7% del Producto Interno Bruto, conforme a las últimas cifras disponibles a septiembre de 2023.
De hecho, durante el transcurso de este año, el patrimonio se ha incrementado en más de 37.000 millones, un hito sin precedentes, más aún ante el entorno internacional convulso que vive la economía mundial. Esto refleja, mis amigos, tanto la estabilidad económica, política y social de nuestro país como el compromiso sostenido de las instituciones financieras para continuar creciendo sustentado en recursos propios, fortaleciendo así la protección de los recursos que los ahorrantes confían en forma de depósito a nuestro sistema financiero. En cuanto a las instituciones financieras no depositarias, es decir, las compañías de seguros, los intermediarios de valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión y las administradoras de fondos de pensiones, estas han exhibido un crecimiento balanceado, alcanzando sus activos el 4.4% del Producto Interno Bruto, lo que representa cerca del 9.7% de los activos totales de las entidades de intermediación financiera, contribuyendo al desarrollo de los mercados financieros en el país. En términos de las políticas monetarias y financieras, el informe examina el impacto que han tenido las reducciones de la tasa de política monetaria, TPM, y las medidas de provisión de liquidez a través de la liberación de recursos de encaje legal y la facilidad de liquidez rápida para proveer financiamiento a los sectores productivos, hogares y MIPYMES, a fin de dinamizar las actividades económicas luego de haberse alcanzado los objetivos de inflación. En efecto, estas medidas han incluido la reducción de la TPM en 125 puntos básicos hasta un 7.25% anual y la provisión de liquidez por medio de la liberación de encaje legal y de la facilidad de liquidez rápida que han hecho posible la canalización de unos 150.000 millones de pesos en préstamos a los sectores productivos y los hogares a través de los intermediarios financieros, en su mayoría a tasas de interés no superiores del 9% anual. Estos recursos desembolsados incluyen unos 20.000 millones de pesos provenientes de la más reciente etapa de facilidad de liquidez rápida, aprobada por la Junta Monetaria en octubre de 2023, por un monto de 40.000 millones a los sectores de construcción, manufactura, exportación y agropecuaria. Adicionalmente, en estas ediciones del informe se describen las normativas regulatorias emitidas desde el pasado año 2022 para robustecer las operaciones de las entidades de intermediación financieras, de los intermediarios cambiarios y de las fiduciarias en el nuevo entorno digital de hoy día, incorporando mejoras para la protección de la información de los usuarios financieros y los procesos de debida diligencia. En las actuales ediciones se incluyen además recuadros académicos de política económica que abordan temas de vanguardia, como las nuevas tendencias de tecnologías financieras, la banca digital en América Latina, la microfinanciación colectiva, el Open
Open Banking o banca abierta, así como una historia concisa sobre las principales innovaciones financieras del siglo XX y los factores que incidieron en la disolución de uno de los principales bancos regionales de los Estados Unidos. Les invito, pues, mis amigos, a leer con detenimiento los informes de estabilidad financiera que hoy ponemos a circular, en los cuales encontrarán estudios sumamente interesantes sobre el sector financiero que entendemos serán de mucho interés para todos los agentes económicos, miembros de los consejos de administración y el staff de las instituciones financieras. Finalmente, reiteramos que el Banco Central, en su rol de ejecutor de las políticas monetarias, cambiarias y financieras, continuará examinando la evolución de los principales riesgos macrofinancieros, evaluando la estabilidad de las instituciones, adoptando las medidas de política que sean necesarias para reducir el riesgo sistémico y promover la estabilidad financiera de la economía dominicana. Muchas gracias. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, uno se pone, yo creo que uno se eriza viendo los ríos o el río humano que se está desplazando por México para los Estados Unidos, con intención de llegar a los Estados Unidos, a la frontera de los Estados Unidos. Yo no sé si habrán imágenes por ahí, no sé si Miguel podrá conseguir, pero bueno, eso es una cosa terrible.
cómo este río de gente, niños, gente, yo vi una señora de casi 90 años caminando, es una cosa de loco. Pero uno se pregunta, siempre yo, como a mí se me tiene marcado como un hombre de derecha, y yo lo reconozco, pero me encanta ser de derecha, lo que yo no puedo ser de izquierda, porque es que eso es una aberración. Entonces, en el mundo, a Estados Unidos, se le han hecho tantas críticas. Los comunistas, los progres, los izquierdistas, los liberales, bueno, los nacionalistas, todo el mundo en contra de Satán. Pero siempre yo he dicho, todo el mundo quiere ir para donde Satán. Entonces, yo no entiendo que el diablo invite a uno al infierno o que el infierno sea un atractivo. Porque Satán es el diablo. Estados Unidos no puede ser un atractivo para la gente si usted dice que eso es Satán o eso es el infierno. Todo es una hipocresía con Estados Unidos. Pero siempre yo he mantenido aquí el criterio de que nadie de esos comunistas, progres y de los proletarios, ese grupo, esos miles de gente que no tienen ideología ni nada, lo único que tienen es necesidades económicas, pero no van a China, ni China lo acepta tampoco, pero tampoco van a Rusia. Y yo decía siempre, a Cuba no tiene nada que ir porque Cuba está en una condición que el castrato la ha dejado ya castrada, como dice. Eso ya no tiene, ahí no hay riqueza en Cuba. La única riqueza que hay en Cuba es su gente, que todavía, tal vez los jóvenes, si es que hay jóvenes en Cuba, porque en Cuba, primero la población es política del régimen que se reduzca a la mínima. Tienen 60 y pico de años la revolución y tienen la misma población. Cuba no pasa de 11 millones de habitantes, pero tiene 60 años con la misma población, y aparte de lo que sale. Entonces en Cuba la gente se pone vieja, la tasa de nupcialidad bajísima, nadie se puede casar porque no hay ni vivienda, ni trabajo, entonces la gente está prácticamente en una cárcel, están en Cuba. Nadie va para allá, al contrario, ahí están todos locos por salir de ahí, principalmente los jóvenes. Pero ya Venezuela tuvo un atractivo una vez. Muchos latinoamericanos se iban a Venezuela porque era un atractivo, su industria pesada, su industria petrolera y la minería y qué sé yo, eso era un atractivo. Y Venezuela tenía entonces que los venezolanos vivían de sus minas, pero no querían hacer ninguno de los trabajos. Entonces hubo mucha gente que fluía hacia Venezuela, pero ya eso está descalabrado. Entonces, nadie va para Corea del Norte, nadie va para Irán, nadie va a los países progresistas donde se supone que tratan bien la gente. Los comunistas son los que luchan por el bienestar de los más pobres, de los proletarios. No, todos van a donde Satán. Qué cosa. Es decir, que uno tiene que reírse. Yo siempre he hecho una anécdota aquí de que una vez en París hubo una reunión del grupo de los 77, que no hace mucho. Trataron parece como de revivir ese grupo de los 77 países más pobres. Pero en Naciones Unidas, fíjense que ahora hubo una votación. Se somete a votación levantar el bloqueo a Cuba. Solo 2 países votaron a favor de mantener el embargo, no el bloqueo, el embargo. Porque Estados Unidos no tiene bloqueo. Cuba es el 8º socio en la compra de arroz y de frijoles y de maíz y de pollo y de todo eso lo compra en Estados Unidos cuando tiene su cuarto, pues allá no fían, y menos a Cuba. Imagínense, usted hay que establecer una carta de crédito. Entonces, Estados Unidos e Israel fueron los únicos 2 países que votaron a favor de mantener el embargo. Todo el mundo vota en contra de Estados Unidos.
Solo Israel es firme con Estados Unidos. Nosotros probablemente no sé cuál fue el voto dominicano, pero es posible que se abstuviera la delegación dominicana y no votaron. No sé, pero no sé honestamente, o tal vez votaron a favor de que se le levante el embargo a Cuba. Pero en Naciones Unidas, Estados Unidos no gana pleito. Se fue de UNESCO porque también ese era el mismo comportamiento. Entonces Estados Unidos y Inglaterra y todo, pues, ¿qué hacemos nosotros aquí si somos los que más dinero damos para esto, para mantener las Naciones Unidas? Entonces también somos los más humillados, se puede decir. Entonces en esa reunión de París, yo recuerdo, pero eso fue como en los años 70, que hubo una condena masiva del grupo al imperialismo norteamericano. Todo era en contra de los Estados Unidos, la guerra de Vietnam ya había terminado, pero seguía ese Satán. Y el final de la reunión del grupo de los 77, que Estados Unidos y Occidente aportaran 90.000 millones de dólares para ayudar al desarrollo de los países más pobres del mundo. Y entonces, porque es que son unos hipócritas. Entonces, en Estados Unidos, señores, hay campamentos de chinos que vienen de China. Están establecidos en California, los campamentos. Entonces, se ve claro cuál es la política de Estados Unidos de acoger gente allí, de todo el mundo. Entonces, se ha metido allí una cantidad de gente que eso es tenebroso. El señor Trump aplicó una política de evitar eso, pero al mismo tiempo invitó a eso. ¿Por qué yo digo eso? Porque Trump entró a la Casa Blanca con el plan de el muro de México, continuarlo y hacerlo más y reforzarlo para impedir la entrada de la gente. Pero al mismo tiempo aplicó la política de América es grande, me llevo las empresas que estén en México, vengan para acá. Las empresas que están en China, vengan para acá, porque aquí la gente se está, y ese fue el discurso que vendió Trump, de que la gente estaba desesperada sin empleo en los Estados Unidos, porque las empresas norteamericanas están en Latinoamérica y están en China, o están, bueno, en Asia, mejor dicho. La política es hacer grande América, venga todo el mundo para acá. Entonces la gente no tiene empleo. Ahora Biden, la política es de progreso, de apoyo a Latinoamérica, la alianza para el progreso, qué sé yo, ahora no sé cómo que le llaman a esta alianza para el desarrollo y el bienestar de las Américas. Ahora se quiere pensar, y yo he dicho lo siguiente, Estados Unidos es el país de la globalización. Por eso muchos le temen, porque se entiende que no es una globalización, sino es la política es norteamericanización global, diríamos. Porque entonces se ve a Estados Unidos como el líder de la globalización, porque es la hiperpotencia, los 4 núcleos de la globalización se cumplen en Estados Unidos, lo financiero, lo militar, lo cultural y también lo medioambiental como contaminador. Entonces, Estados Unidos es un país demasiado poderoso, demasiado importante. Si usted tiene un país grande como es Estados Unidos y usted tiene una región, si usted apoya la globalización, váyase por la regionalización que usted tiene aquí. 21 naciones que tenemos potencial enorme para trabajarle a los Estados Unidos, a sus empresas, el empleo. Las empresas, ¿para qué tiene que tener una empresa en China? Si usted tiene América Latina aquí, tiene Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, República Dominicana, los países de Colombia, tiene a Venezuela, tiene Uruguay, Ecuador, Perú, tenemos todo. Quédense con esta región
y apoyen el empleo, apoyen la industrialización o apoyen todas esas empresas de zona franca, los acuerdos de libre comercio, háganlo con su región, porque esta es una región más segura para Estados Unidos que estar en China, ayudando al enemigo. Entonces, yo no entiendo aquello. Pero yo pienso que Estados Unidos, tal vez la política de Biden sea tratar de ver cómo Estados Unidos se refugia más en la región de las Américas y evita estar perdiendo el tiempo por allí, dándole fuerza al enemigo. Tantas empresas que están en China, teniendo a Latinoamérica aquí, que primero, las economías que puedan haber por allá de mano de obra la tienen aquí también, porque la mano de obra aquí no es tan cara, no es tan... Yo creo que la de nosotros tal vez le puede resultar más conveniente a Estados Unidos, porque los costos de flete también son más bajos. De China un barco tiene que durar un mes por lo menos para llegar a la costa oeste de los Estados Unidos, quizá un mes, qué sé yo. Pero República Dominicana y toda Latinoamérica, nosotros en hora estamos en el este de los Estados Unidos. Y esa parte del oeste se cubre también, porque aunque venga de China, la de aquí llega más rápido, yo creo, a California, que la que pueda venir de China. Y China es el principal adversario de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no va a pelear nunca una guerra con América Latina. Ahora, con quien puede pelear una guerra es con China y con Rusia, pero Rusia, los negocios con Rusia no son tantos, muy poco hace Estados Unidos. Más ahora después de estas sanciones. Pero con China, por ejemplo, ¿por qué yo no entiendo eso? Estados Unidos tenga que mantener ese potencial de negocio con China cuando tiene América Latina ahí, que nosotros tenemos de todo, cerquita de ellos, y además amigos históricos de los Estados Unidos. No voy a entender esto, que ahora mismo pensaba yo que de este viaje que hizo el presidente Abinader a Washington y que el presidente de los Estados Unidos ha hecho ese planteamiento y parece que tiene la intención desde la cumbre de Los Ángeles y esta cumbre de la PEP y la, no sé cómo que le llaman, el ALCA, creo, ese acuerdo de América Latina con los Estados Unidos también. Y parece que Estados Unidos, repito, quiere darnos algún apoyo. Yo decía que si el presidente Abinader pudo por lo menos plantear los ajustes que necesitamos que se hagan con este asunto del DRCAF, con artículos o productos como el arroz, que es un producto muy importante para los dominicanos, no solamente por el consumo, sino la economía del arroz, presente en casi a nivel nacional, como productor, porque el consumo es a nivel nacional, y mucho, porque nosotros tenemos un per cápita alto de consumo de arroz blanco o pilado. Entonces, ese es un problema muy serio. No sé si el presidente pudo tratar ese tema con el presidente Biden o lo evadió Biden, porque esos son asuntos que lo deben tratar probablemente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el USDA, el Departamento de Agricultura. Pero ese es un tema puntual del país, señalábamos nosotros la semana pasada. Ahora, el gobierno ha exprimido, yo diría eso, ese viaje. Tal vez o han querido resaltar tanto y se ha hecho una propaganda del viaje del presidente con el presidente Biden, que repito, se exprime hasta el zumo final, hasta la, diríamos hasta la destilación, como se dice, de la esencia. Ese viaje se le ha sacado filo, como se dice. Pero yo pienso que resaltar ese viaje tanto como ha hecho el gobierno dominicano parece, pienso yo, que para compensar la frustración con la política haitiana. Porque ese fracaso, esplendoroso fracaso que ha habido con Haití,
pienso que tal vez con este viaje a Washington se ha querido compensar eso. Y estamos viendo una situación ahí en la frontera que ahora, en vez de resolverse, lo que se ha hecho es complicarse, porque todos los haitianos lo que han hecho ahora es sentirse humillados, que se quería humillarle, que incluso se llegó hasta la, qué sé yo, hacerle alarde de fuerza y de que nosotros tenemos un ejército poderoso. Se sacó músculo y pecho, digo yo, y además se trató hasta de la subsistencia misma de Haití. Entonces los haitianos lo que han hecho es envalentonarse y cerraron todo. El gobierno dominicano ha perdido, como se dice, todas esas batallas. Y además perdió la guerra, si se puede llamar así. Porque ¿qué sacamos de beneficio de esa actitud? Siempre dijimos que eso no tenía sentido, ir a hacerle esos alardes, que vi un artículo de un ex militar que dice que el ejército, que eso es bueno, que el ejército debe enseñar su músculo de vez en cuando como para meterle miedo a quién, a qué vecino. El ejército lo que tenía que hacer era cuidar la frontera, que nosotros hemos dicho aquí, para eso fue que lo pusieron ahí, a cuidar la puerta de la República, el hall de la República, y no ha hecho el trabajo, al contrario, se vendió, el ejército dominicano se ha vendido en la frontera. Lo incluyo a todos, porque todos pasan por ahí, es decir, se van rotando me imagino yo, las fuerzas militares. Pero el ejército le pusieron a cuidar la puerta. Después de la muerte de Trujillo le dijeron, mire, cuiden la frontera, esa puerta, y cuando a un guardia le dice, mire, por ahí no puede pasar nadie. Nadie puede pasar por ahí. Sin embargo, los guardias dejan pasar a cambio de ¿qué? De dinero. Lamentablemente, después de todos esos problemas que han pasado allí, el país se ha visto la necesidad de abrir porque tenemos 1.400 millones de dólares que se venden supuestamente a Haití. Ahora le abrimos toda la puerta y Haití no quiere. Abre cuando ellos les da la gana. Abren ellos una puerta allí. En resumen, el país y sus exportadores formales e informales, al grito, no pueden exportar, y los haitianos, como se dice, riéndose del país. Por tanto, ha sido una verdadera derrota. El gobierno dominicano no conoce el problema, parece, las autoridades nacionales. El problema del agua, porque siempre dijimos nosotros aquí, que ese río, con los prolongados estiajes, periodos de estiajes que hay ahí, porque ahora él tiene muchísima agua y le daña las obras a los haitianos, pero ese río siempre está seco, por eso a pie lo pasan los haitianos y los dominicanos, por los periodos largos de estiaje. Entonces, ahí no hay agua para los haitianos, eso que ellos están haciendo, no va a haber agua, hay agua ahora, pero ahí no va a haber agua cuando vengan esos periodos de estiaje. Si hacen la presa, la misma presa de Don Miguel, eso es 2.25, no llega a 3 metros cúbicos por segundo, para mojar 30 o 40 mil tareas de tierra. Los canales viejos que están ahí de Cañongo, el canal Guajabo, el canal de la Vigía que estuvo ahí, ahora lo han rehabilitado para nada, tampoco tienen uso. No recuerdo cuál es otro más, el de Cañongo. Yo recuerdo por Sánchez que asentamos una gente ahí cuando estábamos en Reforma Agraria, y eso, que yo recuerdo, porque ahí, siendo yo su director general de Reforma Agraria, fui a instalar, a supervisar una instalación de una bomba para cambiarla a un sistema eléctrico, porque tenía un motor diésel viejo, que ni siquiera era de la Reforma Agraria, era del Instituto del Algodón. Y entonces con una brigada, recuerdo yo, de Manzanillo, del proyecto La Cruz de Manzanillo, hicimos esa instalación y cambiamos el modelo, porque teníamos que jalar agua de Saladilla, de la laguna de Saladilla jalábamos el agua. Para ese proyecto de Carbonera, que me imagino que debe estar ahí, se hizo el canal de llamada y todo. Y yo recuerdo que instalamos esa bomba ahí, la potencia era baja de la energía eléctrica, pero eso se recuperó más luego. Y siempre nosotros
yo recuerdo en el INDIS, discutíamos eso, siendo yo miembro del Consejo Directivo del INDIS, de que Saladilla podía ser una alternativa para brindar más agua que la misma presa que se ha diseñado esa, la presa de Don Miguel que le llaman. Porque en Saladilla es un lago mayor que la presa y podía dar, en vez de 5 o 6 metros cúbicos, podía aportar 11 o 12 metros cúbicos por segundo de agua. Y le dábamos agua a los haitianos si ellos querían bombearla de ahí. Y nosotros podíamos bombear agua para mojar 40 o 50 mil tareas u 80 mil tareas de tierra más. Es decir, Saladilla era una solución, se planteaba en esa época, yo me acuerdo. Pero hoy es un parque nacional, yo no sé, el acueducto de Pepillo Salcedo creo que sale de ahí, no sé. Yo no conozco cuál es la situación de eso, pero yo sí sé que nosotros en Reforma Agraria sacábamos agua de Saladilla, que es parte de los dos estados. Podíamos usar, la laguna la podíamos usar, tanto Haití como nosotros. El problema es que para la época de que yo estoy hablando no había gobierno en Haití tampoco. Entonces usted no puede plantear nada cuando no hay una gente que tenga idea de qué es lo que hay que hacer de aquel lado. De República Dominicana todos los estudios prácticamente se han hecho, pero los haitianos no tienen nada. Eso es entendible, pero tampoco lo conoce este gobierno, no conocía de nada de eso para hacer planteamientos. Y la verdad que eso, repito, la frustración misma de todo ese fracaso que hay ahí en la frontera, pues los especialistas del gobierno o la gente que maneja la propaganda y que maneja lo mediático dijeron, bueno, vamos a exprimir este viaje del presidente a Washington y entonces una forma de tapar el fracaso que hemos tenido con el masacre. Pero la verdad es que hay cosas que uno realmente no la vamos a entender por la misma bisoñez, la falta de gente que tenga por lo menos alguna experiencia de qué es lo que se necesita hacer y que los datos están ahí, las informaciones, todos los trabajos hidrológicos, geográficos, qué sé yo, de estudios ambientales, todos los datos están ahí, pero no saben utilizarlos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.